El título de este programa es el siguiente. ¿Son los adventistas los únicos cristianos? Piénselo. Durante el programa vamos a hacer a ti 4 preguntas. No te vayas. Dentro de poco vamos a regresar. ¿Es verdad que los adventistas son los únicos cristianos? Bueno, para comenzar tengo 4 preguntas que hacerte a ti. La primera pregunta. Escucha. ¿Es verdad que uno tiene que ser adventista para recibir salvación y ser hijo de Dios? ¿Sí o no? La segunda pregunta. ¿Son los miembros de la Iglesia Adventista los únicos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida? ¿Sí o no? Bueno, otra pregunta. ¿Hay verdaderos hijos de Dios en las otras denominaciones? Bueno, si la respuesta a la primera pregunta es sí, y si la respuesta a la segunda pregunta es no, y si la respuesta a la tercera pregunta es sí, otra pregunta, ¿por qué somos adventistas? Yo he pensado varias veces, ¿por qué somos adventistas? La solución creo que ojalá que la tenga. Es que la nación de Israel fue establecida con un cierto propósito. Yo voy a usar la palabra, la nación de Israel ya servía como una especie de canasta. ¿Cómo canasta? Canasta en el sentido que la nación tenía 2 propósitos. Un propósito fue de ser los antepasados del Mesías. Cristo es un judeo, allá cuando estaba en la tierra y todavía. El otro propósito de la nación de Israel como una especie de canasta fue de llevar un mensaje para preparar en aquel mundo para la primera venida de Cristo, el Mesías. En la misma manera, como Iglesia Adventista, cumplimos un papel como una canasta. Pero nuestro papel es llevar un mensaje que tiene como propósito de preparar el mundo para la segunda venida de Cristo. Lo triste es que cuando vino el Mesías la primera vez, la nación de Israel lo rechazó. La canasta llegó a ser más importante que el mensaje. Es importante que como iglesia, que como canasta, que nuestra organización no llegue a ser más importante que el mensaje que debemos nosotros que llevar.
Bueno, volviendo al asunto que si somos como adventistas los únicos cristianos, por supuesto que no. Pero es indispensable que el mundo en la actualidad tenga el mensaje nuestro. Porque los cristianos, los hermanos en otras iglesias, ellos tienen mala información, tienen malas doctrinas. Una persona puede decir, pero la doctrina no es importante, pero sí es importante. Aunque uno es 100% comprometido al Señor, entregado al Señor, renacida. La información es importante en los últimos tiempos. Porque la palabra dice que va a haber engaños tan fuertes que pueden engañar hasta los mismos elegidos. ¿Quiénes son los elegidos? Si no son nuestros hermanos, miembros de otras iglesias. Bueno, ¿qué doctrinas que tienen que son peligrosas? Por supuesto, hay esta doctrina del estado de los muertos. Porque una persona que no comprende que los muertos descansan hasta la venida de Cristo, para la resurrección, ellos pueden creer en fantasmas, o que Satanás mismo pudiera aparecer con uno de sus seres queridos. Y la Biblia en Apocalipsis dice algo así. Entonces el problema del estado de los muertos, el problema del día del cuarto mandamiento, por supuesto que sí. Imagínate. No existiría la evolución si no fuese por este mal entender del cuarto mandamiento, su importancia. Pero tal vez una doctrina muy difícil, que se puede decir que nació en nuestras vidas, en mi vida por lo menos, tiene que ver con lo que se llama el rapto secreto. Por supuesto, la doctrina existía de hace bastante tiempo, pero fue cuando escribió un libro un señor Lindsay. El libro se llama Late Great Planet Earth, que se llamó la atención al mundo cristiano de esta doctrina del rapto secreto. Y después, algunos años, no hace mucho tiempo, hubo una serie de libros, Left Behind. Entonces, después de estos el serie de libros, Left Behind, el Late Great Planet Earth, quedó ya como en cemento en las mentes de los cristianos, de otras iglesias, este concepto del rapto secreto. Entonces, ¿qué diferencia hace? Bueno, una diferencia profunda e importante es que el rapto secreto te da dos posibilidades a ir al cielo. O sea, según la doctrina, el Cristo viene una vez, entonces pasan 7 años y viene otra vez. Entonces, el rapto secreto, ya hay un trastorno en el significado del anticristo. El propósito que los protestantes, los evangélicos, les gusta porque el rapto secreto les tiene a ellos en el cielo para la tribulación. Ellos piensan que vamos a estar llevados, o sea, sin todo el mundo sepa, y la tribulación entonces viene encima de todo el mundo. Hace algunos años hubo este desastre en Nueva York. Los rascacielos cayeron. Hay lo que uno puede denominar inteligencia militar. Si el gobierno hubiese ya sabido de antemano
que hubiera estado un ataque contra los edificios, contra el país, no habría sucedido. Entonces hay información indispensable en un tiempo. Es decir, si tú no tienes la información, te va a caer. En el mismo sentido, o sea, nuestros hermanos en otras iglesias tienen mala información, mala inteligencia, me comprende, hablando del aspecto militar. Entonces, si nosotros fracasamos en llevar nuestro mensaje a ellos mismos van a perder su salvación, a pesar del hecho que son comprometidos, ellos tienen su salvación. Mi padre, que ahora descansa en Cristo esperando la resurrección, él decía algo, no sé, me explico, que el mensaje adventista no es, escúchame bien, no es tanto para salvar a los perdidos, aunque por supuesto es para la salvación de los perdidos. Pero nuestro mensaje es tan importante, es para salvar a ellos que ya tienen la salvación. O sea, si no tienen el mensaje nuestro, la van a perder. Sí, se puede decir, somos una canasta. Y como yo estaba diciendo en adelante que Israel era una canasta con un mensaje tan importante, el propósito de preparar el mundo para la primera venida de Cristo. Y en la misma manera fue establecido la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con un mensaje para preparar el mundo cristiano, el mundo no cristiano, para la segunda venida de Cristo. Dios ama a ellos que no son adventistas, o que son adventistas más que ama a los demás cristianos. Por supuesto que no. Yo he dicho más que una vez que hay más cristianos que van a la iglesia el domingo que van al sábado. Pero esta gente que va a la iglesia el domingo tiene que cambiar su manera de pensar. Si no, más adelante, cuando viene la ley dominical, la van a perder su salvación. Porque la Biblia dice que va a haber un engaño en aquel entonces. Este no es un tiempo de desaparecer como iglesia. Este no es el tiempo de mezclarnos, de tratar de mezclar doctrinas con las demás iglesias. Más bien es tiempo que llevar adelante la sagrada tarea que Dios nos ha otorgada, encomendada, para que cuando Él venga, no solamente nosotros mismos, adventistas, pero toda su gente en cualquier iglesia, en cualquier denominación, y por supuesto los perdidos, los paganos, que si estuviésemos por la gracia del Señor, por la presencia del Espíritu Santo, que estuviésemos todos preparados a recibirlo. ¿Son los adventistas los únicos cristianos? ¿Somos nosotros los únicos cristianos? ¿Qué te parece? Claro que no.